Hola chicos, el teorema de Tales nos dice que si tres o más paralelas, ya saben que las rectas paralelas son acá, por ejemplo, las rectas que mantienen entre sí una distancia constante. En nuestro caso serían las rectas A, B y C, son las tres paralelas, cortadas por dos transversales. Transversales se refieren a las rectas concurrentes. Aquellas pueden ser tanto rectas oblicuas o perpendiculares, aquellas rectas que al prolongarse van a tener un punto en común. Dice, la razón de las longitudes de los segmentos determinado en una de ellas. ¿Sí? Razón, no se olviden que es el resultado de dividir dos números. ¿Se acuerdan que veíamos razón igual a antecedente dividido consecuente? Bueno, la razón es el resultado de dividir dos números, o en este caso, el resultado de dividir las longitudes de dos segmentos determinados en una de las transversales. Por ejemplo, acá tendría, si yo quiero formar una razón con el segmento AB dividido BC. AB dividido BC sería la razón entre dos segmentos determinados sobre la transversal M. AC sobre BC sería otra razón, dividir el segmento AC dividido el segmento BC, o el segmento AB dividido el segmento AC. Me dice que es igual a la razón de la longitud de los segmentos correspondientes. La palabra correspondiente significa que son los segmentos determinados por las mismas paralelas en distintas transversales. ¿Sí? Por ejemplo, estas rectas paralelas A y B determinan sobre la recta M el segmento AB. ¿Sí? Esta es la recta M. Esta recta con esta recta me determinan este segmento AB. Y sobre el segmento N determinan el segmento DE. Entonces, ¿qué vamos a decir? Como AB y DE están determinados por las mismas paralelas, estos dos segmentos se llaman correspondientes. Por ejemplo, el segmento BC y el segmento EF están determinados por las rectas B y C, las rectas paralelas BC. Entonces quiere decir que el segmento BC es correspondiente al segmento EF. Y el teorema de Tales me dice, ¿qué es lo que dice acá? Que si yo formo una razón con dos segmentos en una de las transversales, va a ser igual a la razón determinado por los segmentos correspondientes en la otra transversal. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo determino la división acá, la razón esta, AB dividido BC. ¿Qué me dice el teorema de Tales? Que va a ser igual a la razón de los segmentos correspondientes. O sea, AB con quién es correspondiente? Con DE. Entonces, esto va a ser DE dividido y va a ser con el segmento correspondiente de BC. Y el segmento correspondiente de BC es EF. Entonces va a ser lo mismo que decir EF. O sea que la razón de estos dos segmentos es igual a la razón de estos otros dos, porque estos dos segmentos son correspondientes a los dados sobre la transversal M. Por ejemplo, en este otro caso, tengo el AC, el segmento AC dividido AC, dividido el segmento BC. Aquí he formado una razón sobre la transversal M, y Tales dice que es igual a la razón determinada en la otra transversal por los segmentos correspondientes. AC, ¿con quién va a ser correspondiente? AC es desde acá hasta acá. Está determinado por la paralela A y C. Entonces quiere decir que va a ser correspondiente al segmento DF. Entonces va a ser DF. Dividido al segmento correspondiente de BC. Y el segmento correspondiente a BC va a ser el segmento F. Entonces acá ponemos EF.
acá tengo AB dividido a C. He formado AB dividido a C. Entonces, según Tales, esa razón va a ser igual a la razón determinada por los correspondientes en la otra transversal. AB, el segmento correspondiente a AB es el segmento de E y el segmento correspondiente al segmento AC es de F. Entonces acá ponemos de F. Eso es lo que ¿y qué es lo que he formado? Proporciones. Si me piden calcular el valor del segmento DE y me dan como dato el segmento AB, BC y DF, lo primero que voy a hacer es ubicar todos estos datos en el dibujo. AB está acá, desde acá hasta acá, dice que mide 4 centímetros. BC, que dice acá, que mide 5, va a estar acá. Esto mide 5 centímetros. El DF mide 12 y el DE, que es nuestra incógnita, que es lo que queremos averiguar, lo vamos a simbolizar con la letra X. Una vez que ubicamos los datos en el dibujo, lo primero que vamos a hacer es determinar la razón con los dos segmentos que estén sobre la transversal donde esté la incógnita. Esta incógnita está sobre la transversal N, entonces tengo que determinar la razón con los segmentos dados en esta transversal. En esta transversal se dan o están dados como datos los segmentos de E con el segmento de F. Formamos esa razón. Y esa razón nosotros sabemos que va a ser igual a la razón determinada por los segmentos correspondientes en la otra transversal. Y DE sabemos que es correspondiente con AB. Entonces yo coloco acá B. Y DF, que es desde acá hasta acá, es correspondiente con el segmento AC. Colocamos el segmento AC. Después reemplazamos, una vez que hemos determinado la proporción, vamos a reemplazar cada segmento por los valores dados. En cuenta de colocar DE, pongo X. En cuenta de colocar DF, colocamos lo que mide DF, que es 12 centímetros. En cuenta de colocar AB, colocamos lo que mide AB, que es 4 centímetros. Y AC, acá no tenemos cuánto mide AC, pero sí lo podemos determinar, porque nosotros acá en el dibujo estamos viendo que AC es igual a la suma de estos dos segmentos. Es igual a la suma de AB más BC. Y si AB mide 4 y BC mide 5, la suma es 9, por lo tanto sabemos que el segmento AC mide 9 centímetros. Una vez que hemos determinado la proporción, nosotros sabemos, por la propiedad fundamental de las proporciones, que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Cuando hacemos X por 9 igual a 12 por 4. Bueno, acá me faltaría un paso, pero este 9 que está multiplicando acá, lo pasamos. El siguiente paso es despejar X. Entonces el 9 que está multiplicando pasa dividiendo. Y me queda que X va a ser igual a 12 por 4 sobre 9. Podemos simplificar por 3. 12 dividido 3 es 4 y 9 dividido 3 es 3. Entonces X me queda igual a 4 por 4, que es 16 tercios. Ahora, entonces, ¿qué significa? Que el segmento de E, que dice que es igual a X, de E va a ser igual a 16 tercios, que es lo mismo, si nosotros dividimos 16 dividido 3, me va a dar 0,33333, un número periódico, que si lo aproximamos con dos decimales, va a ser igual a 5,33 centímetros.